Gira. Claro, tiene usted razón. Bueno, mucha, Santos. O sea, vamos a ver, es que la columna a la que usted se refiere, que es la que ha salido hoy en el periódico, fue escrita antes de la marcha atrás de Trump. Claro. Entonces, claro. Este es el circo permanente. Bueno, el circo permanente, pero sobre todo, yo, en principio, a pesar de lo que piense el pueblo, soy un hombre de buena fe. Es decir, que yo creo, bueno, o sea, cuando empezó todo este asunto de los aranceles y en general toda la política trumpiana, etcétera, etcétera, usted se acordará que aquí habíamos hablado, bueno, pues yo decía, hombre, pero vamos a ver, o sea, estamos hablando de América, o sea, América no tiene aritméticos que calculen las fórmulas matemáticas bien, o sea, toda esta cosa de que se acuerda, ¿no? O sea, toda esta cosa de que Trump, en fin, tal y cual. Bueno, hombre, no es que haya dejado de pensarlo, ¿vale? No es que haya dejado de pensarlo, pero realmente la inexistencia, o sea, el fondo, digamos, de la columna de hoy, es decir, mire, las personas están preparadas para el malvado, ¿no? Para una persona para un dirigente político que pone, por ejemplo, sus intereses al servicio, o sea, sus acciones al servicio del interés propio y no del interés del país. ¿Esto le suena a usted, Santos? ¿Le suena? Más o menos. ¿Más o menos? Sí, sí. Pero para eso estamos preparados, ¿no? Incluso para que lo hagan confundiendo los términos, o sea que ni siquiera podemos decir que lo hagan de mala fe, sino que se equivocan, entonces confunden los intereses personales, bueno, etcétera. Pero para lo que realmente un país, una sociedad está difícilmente preparada, es para que le gobierne un idiota consciente de serlo. O sea, porque hay una serie evidentemente la política ha cometido infinidad de errores, ¿no? A lo largo de toda su historia, yo pongo ahí unos cuantos, ¿no? Pues el patrón oro francés, bueno, la línea Maginot, ¿no? Pero bueno, esta cosa de las catástrofes militares y tal, el gran salto adelante del subnormal asesino de Mao, la política de confinamientos de la pandemia sin sumas ni restas. Bueno, en fin, hay muchísimos errores, pero hombre, siempre te da la impresión de que en esos errores había un plan. Aunque fuera un plan kafkiano, intolerable desde el punto de vista de la razón, lo que sea, pero había un plan. Ahora, ¿qué plan hay? Ayer por la noche, cuando a medianoche más o menos, ¿no? Un poco antes, ¿no? Supimos que el abrazamiento y el rebote de Wall Street y todas estas cosas, salían los pobres estos mandados. Bueno, alguno ni sabía, alguno estaba abogando en el Senado, me parece, y sin saber, el asesor principal, sin saber que Trump había hecho ya marcha atrás. Bueno, una cosa. Entonces salían los que estaban más o menos al corriente, salían y decían, no, esto es un elaborado, esto es lo que en realidad él quería hacer. Pero bueno, ¿pero él quería hacer para qué? Para que se pierdan miles de millones de la gente, para que se instaure la incertidumbre. Bueno, en fin, no tiene ningún sentido, o sea, no hay ningún plan. Ahora, el que no haya plan no quiere decir que los hombres no actúen impulsados por sentimientos, por motivaciones que luego se expliquen a sí mismos, ¿no? Tarde o temprano, algún día, Trump tendrá que explicar por qué hizo esto, ¿no?
Bueno, deberemos tener una explicación, aunque sea falsa, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, no sé, en fin, en todo caso. Hay que recordar que quebró varias empresas siendo Bueno, empresario. sí, pero O sea, pero entiéndame, o sea, sí, hombre, quebró varias empresas y se hizo multimillonario, ¿no? O sea, claro, eso no se le puede negar. O sea, es verdad que lo hizo a partir del padre, ¿no? O sea, de que, en fin, pero bueno, en fin, Trump es un exitoso hombre de negocios, que ha llegado además en fin, a dirigir el mundo. O sea, es el hombre más poderoso. Que aquí hay otra cuestión muy meditable sobre algo que yo insisto siempre que puedo, ¿no? Que es esta hegemonía absoluta de la política sobre cualquier otra cosa, ¿no? O sea, la política, por suerte o por desgracia, es lo más importante en la vida de los hombres. O sea, de repente hay un consenso, ¿no? Un consenso sobre que, o sea, fíjese usted que hasta la llegada de Trump, América económicamente iba como un tiro. Iba como un tiro, realmente, excepto bueno, la historia de la deuda, que en fin, que ya sabemos todos, pero bueno, que la deuda la paga América o la pagaba, ¿no? Porque una de las cosas que ha pasado ahora es que empiezan a surgir dudas sobre la solvencia, ¿no? Pero la pagaba solamente con claro, no es lo mismo tener la deuda que tenía América que tenerla en España, ¿no? O sea, el crédito que uno y otra economía ofrecen, evidentemente es muy distinto. Bueno, pues América era una comunidad que iba bien, que funcionaba, que no sé qué, que tal y cual, la bolsa estaba en máximos, llega Trump y la bolsa sigue en máximos, ¿no? El paro insignificante. Bueno, entonces este hombre toma una serie de decisiones contra la realidad, contra el consenso, contra la realidad, contra la ciencia, contra la relativa ciencia de la ciencia económica, contra realmente, o sea, además no investido con un mandato, ¿no? Porque claro, nadie puede creer que los votantes de Trump imaginaran, empezando por las élites tecnológicas, imaginaran este escenario, ¿no? Nadie podía imaginar ni siquiera eso. Elon Musk, que ya le ha dicho al asesor. Ni Musk ni nadie, ¿vale? No. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Hombre, lo que sucede es que la política, de repente, manejada por lo que sea, o sea, manejada por la locura, manejada por la idiotez, manejada por un plan secreto que nadie conoce, etcétera. La política interviene de repente todo eso, las decisiones de un hombre al mando de un país, evidentemente del país más importante, pero bueno, toda proporción guardada. O sea, esto si se hace en España, pues pasa lo mismo, a un nivel parroquial. En un ayuntamiento mismo. El ayuntamiento de la política es una cosa, en fin, o sea, para bien o para mal, es extraordinariamente, o sea, es lo más importante, y ese es el último, el gran problema que tenemos, ¿no? O sea, el gran problema que tenemos es que la política sigue siendo, a pesar de lo que está manejada y de por quién está manejada a veces, algo fundamental. Fíjese que además hay una analogía, ¿no? Hay una analogía con el asunto de la política, que es la del periodismo, ¿no? O sea, yo a veces, cuando me preguntan, bueno, pero el periodismo, a pesar de todo, sus crisis, tal y cual, digo, oye, no siga por ahí, el periodismo continúa siendo uno de los oficios, es decir, es la representación más importante y más decisiva de la realidad que tiene un ciudadano. Por lo tanto, es un oficio importantísimo. Y claro, cuando uno habla de la precarización del oficio, ¿no? del que se ha convertido en un oficio basuriento en buena parte, que lo mismo ha pasado en la política, ¿no? De lo mejor de cada casa hemos pasado a lo peor de cada casa, ¿no?
claro, hay como una desproporción absoluta entre la importancia que tiene que tienen la política o el periodismo en la vida de los hombres y la preparación de los gestores de esa importancia, ¿no? O sea, políticos y periodistas deberían ser, primero, gente mucho mejor pagada de lo que están, desde luego, como las enfermeras, siempre digo lo mismo, pero además de, claro, porque es que bien pagadas y con una formación que evidentemente no responde a la realidad de hoy, ¿no? Usted ve ahora, por ejemplo, la gran coalición que han creado en Alemania, ¿no? Y entonces, hombre, tiene como una especie de... Yo vi esa foto ayer de Merz y los socialdemócratas, y la veo allí expuesta. Y solamente ver esa foto, solamente cómo van vestidos, cómo hablan, cómo tal, ya me sosiega. O sea, me sosiega. Ya no el hecho de la no solamente el hecho de la gran coalición, ¿no? Que ya es sosegador por sí mismo, ¿no? Bueno, es que, mire, hay un país en el cual las personas, los partidos políticos más importantes son capaces de encontrar sus coincidencias en vez de sus diferencias y armar una coalición que resista el gran cambio que Alemania además está obligado a hacer en muchísimos aspectos de su gestión económica, política, etcétera. Bueno, pero es que es como tranquilizante, o sea, ¿ves? O sea, da la impresión de que estás gobernado por adultos o por personas. Bueno, pues sí, entonces siempre sale, además, me hace mucha gracia, ¿no? Porque cuando siempre simultáneamente a esta sensación que a las personas razonables nos da, por ejemplo, ese gobierno y la propia figura de Merz, aparece otra, ¿no? Que es, bueno, este Merz sí, es un hombre muy preparado, un poco arrogante. Bueno, sí, claro. Sí, siempre sale lo mismo, ¿no? O sea, un poco arrogante, ¿no? Claro. Sí, mire, es que sabe sumar y restar, ¿no? Y esto da una cierta arrogancia, ¿no? Sumar y restar. Bueno, a todo esto, nuestro líder máximo, viaja a China. Viaja a China quizá en el peor momento para viajar a China. Él dirá que es en el mejor, naturalmente. Siempre oportuno. Pero es el peor. Es el peor momento, pero bueno, se supone que esto, pues, de alguna manera estaría ya previsto con antelación y que ese viaje, pues, por razones geopolíticas, pues no podía, en fin, en el caso hipotético de que él considere o que él considerase que ese era un mal momento. En cualquier caso, ha habido dos advertencias simultáneas a la presencia de Sánchez en China. Una, la del secretario de Estado americano, es cortarse el propio cuello, le ha dicho, ya, es cortarse el propio cuello. Secretario del Tesoro, ¿no? Secretario del Tesoro, ¿no? Sí. Es cortarse el propio cuello. Ese Santos, que, claro, bueno, si fuera el de Sánchez, pues mire, pero claro, es que nos está cortando el cuello a nosotros, claro. O sea, esa advertencia no implica que Sánchez vaya a perder el poder, o no implica que Sánchez... No, lo que implica es una amenaza a la prosperidad, etcétera. Bueno, él lo dice en el sentido de que China va a llenar con sus exportaciones más o menos basurientas y de low cost toda la economía europea, bueno, etcétera. Es igual, es cortarse el propio cuello, no es una advertencia, digamos, tranquilizadora. Y no lo es, sobre todo, que hay algo que, en fin, para un patriota como yo, pues ya sabe usted que siempre ofende esto, ¿no? El secretario de este Estado, que yo lo voy a tratar igual que el secretario del Tesoro, dice, sí, Scott Bessent. Dice, no sé si lo ha dicho el ministro de Economía o el presidente, no sé, uno español ahí, ¿no? Un español ha dicho que tal, no sé qué, bueno. La siguiente advertencia es la de Ruth, que avisa, o Rute, no sé, que avisa sobre la expansión armada de Pekín, ¿no? O sea, que esto, en fin, de la guerra comercial
siempre hay que retener la palabra guerra, ¿no? Antes Claro. que la comercial, ¿no? Claro. Bueno, evidentemente Rutte, secretario general de la OTAN, sabe de lo que habla. Y ya que estamos con eso, hombre, hace unos días se hizo público el informe este de condenas a muerte y ejecuciones en 2024, ¿no? Es que en China se registraron en este año 1.518 ejecuciones. Y las cifras totales conocidas no incluían los miles de personas que se creen que han sido ejecutadas en China, que siguió siendo el país del mundo que llevó a cabo el mayor número de ejecuciones. Es que, claro, es que en fin, es que lo de China, Claro. lo de China, hemos estado conviviendo sistemáticamente con la idea de, bueno, la realpolitik, la necesidad de hacer comercio y tal, pero es que, claro, esta especie de obscenidad que se ha instalado en el discurso público. El otro día comentábamos lo de la señora Laya, ¿no? La la exministra de Asuntos Exteriores, claro. Bueno, si no negociamos con Estados Unidos no hay problema, porque tenemos China, India, Corea, Irán, claro, bueno, sí, que tenemos Rusia, o sea, y sobre todo tenemos China, sobre todo tenemos China, con todo lo que es China, porque además con China hay una cuestión que se obvia siempre, ¿no? Y es que, mire, hasta que no se demuestre lo contrario, y no se ha demostrado, la eficiencia económica y técnica real, la originalidad, la innovación, el progreso no como pompa de jabón, pertenece a las democracias. Totalmente. Las dictaduras, por mucha efervescencia, de alguna manera, que implique esas cifras de crecimiento, etcétera, etcétera, siempre en el fondo se trata de pies de barro, ¿no? Y esto es algo que se dice, bueno, el modelo autoritario es un modelo eficiente y tal. No es un modelo eficiente, y no lo es en cuanto se pone uno a comparar magnitud por magnitud y a comparar lo que eso supone en el conjunto global, digamos, del mundo. Otra cosa es que evidentemente se pueden hacer negocios coyunturales, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con la realidad profunda de las cosas. Por lo tanto, bueno, luego también Sánchez, a mí esta especie de cosa terrible, ¿no? Esto de la visita al Valle de los Caídos de Vietnam, ¿no? De Vietnam, al mausoleo de Ho Chi Minh. Claro, bueno, yo comprendo que Ho Chi Minh sea una gloria evidentemente nacional, fundador de la nación y todas estas cosas, pero claro, ¿quién es Ho Chi Minh, no? A ver. ¿Quién es Ho Chi Minh? Bueno, a ver, dos cosas muy rápidas que además una acaba de pasar. Puigdemont, el Supremo ha rechazado el recurso contra la decisión de Llarena de no aplicar la amnistía al delito de malversación, ¿no? Bueno, es una cosa que estaba más o menos cantada, pero que de alguna manera hay que anotar. Hay que anotar porque todo el mundo da por hecho que el Tribunal Constitucional va a tomar una decisión salvadora respecto de los a favor de... Sí. Bueno, no digo que no la tome, ¿no? Pero vamos a ver cómo el Tribunal Constitucional, si la toma, es capaz de razonar sobre estas capas de jurisprudencia adosadas a la labor del Tribunal Supremo, ¿no? Porque naturalmente no va a ser desde el punto de vista jurídico, estrictamente técnico, fácil para Conde Pumpido y el resto de los magistrados del Tribunal Constitucional el derogar esa ciencia aplicada a la negación de la amnistía. Va a ser interesante. Y luego hay una cosa de la cual no
no hablamos, ya sabe usted que yo no tengo una gran pasión por estos asuntos, pero no me puedo dejar de referir a las noticias sobre Ábalos y sus chicas, ¿no? O sea, explique usted, que usted es especialista en esto, no sé. No, ¿cómo voy a ser especialista? Pero- No, es que bueno, cada día sale una cosa distinta. Hoy, por ejemplo, otra chica que fue contratada por una empresa pública distinta a todas las anteriores, una Esta de llamada Asturias, Claudia, ¿no? pero luego, Esta ajá, asturiana, pero esta. luego está, sí, esa es asturiana, de Gijón, la de Gijón. Sí, lo que pasa que, ¿sabe Sí. por qué yo hablo de esto? Porque ¿Por qué? yo los informes de la UCO y todas estas cosas, en fin, siempre, naturalmente, tienen que pasar por el cedazo del principio de contradicción, etcétera. Bueno, nunca, no me gusta hablar de las investigaciones, pero claro, hay veces que hay pruebas que no son indicios, hay pruebas absolutamente objetivas. O sea, hay un email que reproducen en que Ábalos dice que contraten a esta chica bueno, en fin, es una cosa bastante escandalosa, ¿no? Sí, y ahora se unen grandes periódicos que antes no estaban hablando de estas cosas, ¿no? Los diarios digitales. Y luego lo del parador de Teruel, ¿no? Eso que fue en plena pandemia a vigilar unas obras de la España profunda, la España vacía esta que la llaman. Sí. Y llevó una camioneta de señoritas a la suite principal que quedó destrozada, a decir de los testigos posteriores, eso, ¿no? eso no lo he leído, pero ve, eso ya, Pues eso ya forma, porque bueno, a lo mejor estaban haciendo, no sé, un congreso de transportes o algo así, no sé. Claro. Pero lo que sí sé es que hay un email de este hombre a no sé si es a uno de estos, en fin, porque yo ya me pierdo, no sé qué tipo de comisionista se trata, no sé si es su mano derecha o el comisionista o todas estas cosas, que dice, no, contraten a este señor en una de las... Hombre, esto es un auténtico escándalo ya, sin saber nada más, o sea, como además él continúa apareciendo en el periódico, desmintiendo, en fin. O sea, lo de este hombre va en picado, ¿no? Va en picado. Porque una cosa es, hoy por ejemplo, también sale en el marco de esa información, que si uno dice, que si Aldama dice que uno llamó a la esposa del presidente del gobierno. La Begoña Gómez. Estas cosas son, bueno, ya de terceros y tal, ya me interesan menos, porque vete a ver y, bueno, etcétera. Pero claro, una prueba como esta sobre la señora esta que parece que fue Miss Asturias, ¿no? O algo así, no sé. No, en fin, es una cosa realmente... Pero estas cosas ya las había publicado, por ejemplo, el Objective y ahora es cuando se unen, pues El País, por ejemplo, que no estaba dando nada de esto, o sea, y los periodistas del Objective aseguraban que tenían la información contrastada. El Objective respecto a Ábalos, pues evidentemente ha llevado la voz cantante, eso no lo puede negar nadie. Bueno, hay algo para volver al mundo y dejar esta basurilla, a veces divertida, reconozco, que también yo citaba hoy en la columna y que usted debe conocer bien, ¿no? Que es el ultimátum migratorio, ¿no? O sea, pero ¿se ha fijado Sí. en el tuteo? O sea, Sí, es hora de que eso. abandones Estados Unidos. Lo peor es la combinación, o sea, la falta de estilo de combinar el tuteo con el usted y ese lenguaje orwelliano, casi, ¿no? Si no sale de Estados Unidos de inmediato estará sujeto a posibles medidas policiales. Y algo así de Estados Unidos lo va a encontrar. No intente esconderse. Exactamente. Sí. Es un mensaje que han recibido los migrantes que entraron de manera legal a través de una aplicación que había instaurado el gobierno de Biden para que no corrieran peligro en las mafias y demás. A mí no me parecía mal, una solución inteligente y razonable para controlar la migración. Y entraron de manera legal y les están advirtiendo que antes de que vayan por ellos la policía migratoria,
que ha sido investida de poderes que no tenía para detener a cualquiera en cualquier lugar de Estados Unidos. Antes solamente podía detener cercano a la frontera. Desde Trump ya puede detener en cualquier lugar de Estados Unidos. El ICE o ICE. Y pues nada, pero claro, han recibido este mensaje de que se autodeporten antes de que vayan a buscarlos. Ya los abogados han dicho, no hagan nada, especialmente si usted tiene una cita migratoria, claro. O sea, no se autodeporten si tiene una cita con el juez, porque ningún juez va a admitir, oiga, es que yo me autodeporté porque recibí un mensaje tal. Los abogados están diciendo que es para infundir miedo y alguno, claro, caerá. Alguno dirá, pues sí, me voy antes de que vengan a por mí, ¿no? Fíjese que el lenguaje de la orden, de esta orden ejecutiva, es realmente curioso, ¿no? Porque está escrito de una manera tan... Es un ejercicio de matonismo gramatical. Totalmente. Que recuerda perfectamente la gramática del western, ¿no? O sea, ya es hora de que abandones Carson City, ¿no? O sea, es hora, te voy a venir a buscar y no sé qué. Es curiosísimo cómo las idas y venidas de lo real a lo ficticio, ¿no? Cómo el arquetipo ficticio creado a partir de indicios de lo real se devuelve a lo real, ¿no? Para convertirse a su vez en un elemento retórico ya asociado no con la ficción del western, sino con la dramática realidad de estos hombres que llegaron legalmente, que están legalmente en Estados Unidos y que van a ser expulsados porque ya llegó la hora de que abandones América. Sí. Ahora bien... Luego hay otro aspecto que no habíamos comentado, es estos venezolanos deportados a las cárceles de El Salvador. Bueno, con la excusa de que eran delincuentes y no tenían ningún tipo de antecedentes penales, ¿no? Como si fueran hay una historia del Times que seguía a una persona de estas extraordinaria, ¿no? O sea, como un ejemplo, ¿no? Arquetípico de todos los excesos y de todas las, en fin, sobrecogedora. Pero bueno, llegado a este momento, Santos, usted también, en fin, solo está esperando el nuevo capítulo de la vida de Pickett y claro. Le debo decir que tenemos a Pickett rumiando. Hoy no es excesivamente contento porque, no sé, sabe usted que la cuestión de los aranceles va a golpear gravemente el negocio del jamón. Pues sí. Se estima en un sobrecoste de 9 millones el de los aranceles, ¿no? Un sobrecoste de unos 9 millones y una previsible caída de los aranceles, de las exportaciones, ¿no? Bueno, habrá que ver porque ahora hay una pausa y habrá que ver en qué se detalla exclusivamente esto, pero nuestro Pickett está preocupado porque desde luego el sector descarta que exista otro mercado que pueda absorber tal cantidad de producto en poco tiempo. Ahora bien, hay que decir que siempre hay que decir que hay alguien que está especialmente bien preparado para afrontar estos inconvenientes, ¿no? Porque es que, mire, al fin y al cabo, cuando el cerdo quiere ser jamón... Solo puede ser Joselito. Bueno. ¿Y qué me dice usted? ¿Qué me dice usted de este tema absolutamente fascinante, de que ya no basten, no sean necesarios los jueces porque ya ¿cómo decía eso usted de la autodeportación? Autodeportación, bueno, así es. Pues la editorial Anagrama se autocautela, ¿no? Exacto. O sea, ¿para qué? O sea, con editoriales como Anagrama no hace falta medidas cautelares, ¿no? Claro. No hace falta medidas cautelares porque, en fin, es decir, la Audiencia Provincial de Barcelona, en un auto ayer que ya no hay recurso posible contra él, negó la posibilidad de que el libro de Luis G. Martín, el llamado El Odio, pueda ser
fuera cautelarmente puesto fuera de la circulación. Inmediatamente Anagrama sacó un comunicado diciendo que, a pesar de la decisión de tal, ellos habían decidido no publicar este libro, etcétera. En medio de una campaña de amenazas de no comprar no solamente ese libro, sino ningún libro de Anagrama. Eso también hay que decirlo. Bueno, ya, claro, pero es que, a ver, los chantajes de la turba, o sea, son conocidos, y los chantajes de la turba son los que revelan la fibra moral de la que está hecha una empresa editorial, un periódico y una persona. ¿Comprende? Porque, mire, los chantajes se acaban rápido. Los chantajes en la vida, los chantajes tal, se acaban rápido. Dice, no, ya puede usted proceder con su amenaza, porque yo voy a hacer exactamente eso que tengo pensado hacer. Se acaban los chantajes. Los chantajes siempre parten no tanto de la gravedad de la amenaza como de la debilidad moral de quien la encara. En este asunto de Anagrama, además, hay una cuestión asociada. Yo estoy seguro que la persona que está al frente de Anagrama, una tal señora Sesé, no leyó el libro de Luis G. Martín antes de publicarlo, ni leyó el libro de Luis G. Martín, ni se preocupó lo más mínimo por ese libro respecto a todo eso que le reprochan ahora, digamos, de los paratextos ceremoniales, ¿no? Eso de que tuviera que llamar a la mujer, a la viuda, a la madre de los hijos, que tuviera que llamar en fin, tuviera que anunciarle, bueno, esas cosas que cada una de ellas son discutibles, etcétera, etcétera. Consultar abogados, etcétera. Pero lo que no es discutible es que ella, esta persona, por activa o por pasiva, publicó ese libro. Lo publicó, o sea, ella iba a publicarlo, lo distribuyó, y hay decenas de periodistas y de escritores y de amigos que tienen ese libro y lo tienen, pues, en fin, ya forma parte de, seguramente lo podrán vender cualquier día de estos en Wallapop o no sé qué, a unos precios desorbitados, ¿no? Si es que Anagrama insiste en no publicarlo, que parece ser. Pero claro, lo que es extraordinario en este país, que a veces se dice, no, es que aquí no dimite nadie, es que los políticos, cuando tal... Bueno, pero eso también ha de regir, si no desde el punto de vista ejecutivo, sí desde el punto de vista moral para las empresas privadas, ¿no? O sea, esta mujer publica un libro. Este libro pasa lo que pasa con él. Y lo retira. Y sigue en el cargo. No, a ver, ¿comprende usted lo que le está pasando a mi cabeza? Sí. O sea, si usted retira el libro, lo primero que ha de hacer es retirarse. Si usted no retira el libro, porque está esperando las medidas cautelares que tomen tal y cual, usted está autorizado a seguir, pero tiene que publicarlo, porque esa fue su decisión primera, ¿no? Pero claro, si usted retira el libro, usted se tiene que ir con el libro, ¿no? Claro, a veces nos quejamos de que en España, bueno, que no sé si es una queja demasiado parroquial, ¿no? Pero nos quejamos que en España no hay esta sana costumbre, esta higiene de los negocios públicos, de que la gente... Bueno, pero oiga, es que esta higiene no es una cuestión que afecte solamente a los políticos o a los banqueros, nos afecta a todos. Es decir, si hay un asunto que llega al público en la manera como llegó esto de Anagrama y tal, bueno, no sé, las empresas tienen que tomar decisiones, ¿no? ¿No le parece? Y las empresas y las personas, o sea, decir, bueno, oiga, mire, yo me equivoqué, he causado un gran perjuicio a la editorial en términos de marca, en términos de tal, pues mire, con el libro me voy yo. Pero no, el libro no está, pero la señora se sigue. Bien, pero este es un tema menor para lo que a mí me interesa de este asunto, ¿no? Que está siempre relacionado con una de mis obsesiones, que es cómo escribimos sobre los hechos, ¿no? Hay una página en la sentencia de la resolución, más bien, de
Audiencia Provincial que dice especula sobre el diferente trato que ha de tener la obra de ficción la obra de ficción basada en hechos, ¿no? Bueno, con toda la fragilidad que evidentemente sigue siendo frágil en el discurso de estos jueces respecto a lo que, es decir, cuando una obra se puede considerar una ficción absoluta y por lo tanto que no interpele a la necesidad del juicio público, etcétera, cuando lo es y cuando deja de serlo, y qué papel juegan ahí los hechos que se conozcan, las personas citadas por sus nombres, etcétera, etcétera. Bueno, es un terreno evidentemente pantanoso donde se hunden las mejores intenciones. Pero la conclusión de la audiencia, citan una serie de jurisprudencia, no solamente española, sino europea, es que las obras de ficción están amparadas, bueno, pues por una especie de derecho creativo, de derecho a la creación, es decir, que no tienen que ajustarse a los criterios de veracidad de la libertad de información o a los criterios de no calumniosos, digamos, o no injuriosos de la libertad de expresión, ¿no? O sea, los derechos de la libertad de expresión, los derechos de la libertad de información, y ellos añaden ese derecho de la obra creativa a construir un mundo que de alguna manera no tiene que dar cuenta al mundo exterior. Bueno, es un asunto interesante, discutible. Fascinante. Sobre todo es discutible cuando efectivamente en una construcción de ficción tú puedes verte reflejado o ver reflejado tu drama o ver que se han producido determinadas alteraciones o manipulaciones sobre lo real, ¿no? Yo del libro de Luis G. no puedo hablar porque no lo he leído, porque no tenía ningún interés en leerlo y sigo en tal estado. Pero desde luego me interesa muchísimo esto, a pesar de que evidentemente ni la porque no es su objetivo, ¿no? La resolución de la Audiencia Provincial no aclara nada suficientemente sobre dónde empieza, dónde acaba esta libertad de creación en el terreno de las ficciones basadas en hechos. Pero desde luego ya sabe usted que yo tiendo a la ortodoxia en este punto, cualquier desviación, digamos, de los hechos que pretenda halagar la retórica ficcional me parece lamentable y despreciable. Ahora bien, ¿cuál debe ser la respuesta ante las caóticas licencias o las comerciales licencias que la gente se toma, que el creador se toma ante estos asuntos? Pues mire, hay una cuestión que, en fin, que además tiene la ventaja de no ser polémica en un extremo sentimental, sino, bueno, pues bastante sobria desde este punto de vista. Usted sabe que hay una película que se llama El 47, ¿no? Ah, sí. Que cuenta la historia de un incidente que sucedió a finales del franquismo. Un autobús, el autobús 47 de Barcelona, en la ciudad de Barcelona, no llegaba hasta un barrio, ¿no? Que se llamó Torre Baró, ¿no? Que se llamaba Torre Baró y que se llama Torre Baró. Entonces, en un momento determinado, el conductor de este autobús coge por su cuenta, lo secuestra, por así decirlo, y sube hasta Torre Baró para demostrarle a la compañía que el autobús puede llegar a Torre Baró, porque la excusa era que el autobús no podía subir por esas calles intrincadas, etcétera, etcétera. Bueno, con esto han hecho una película, que es una película... Sí, pues, bueno, Eduard Fernández la protagoniza. Sí, que está como siempre muy bien, con la cara de Eduard Fernández, y ya está, estupendo. Entonces,
Entonces, claro, yo conocía un poco la historia de este asunto, porque lo había oído hablar en el pasado, etcétera, etcétera. Cuando vi la película, pensé, bueno, ya, pero este hombre, este Vital, que se llama así, Manuel Vital, este hombre pertenecía al Partido Comunista, al SUC, y este hombre, en fin, ¿cómo aparece en la película? Pues este hombre aparece en la película como una especie de cavalier seul, ¿no? de héroe solitario, que además en algún momento incluso discute las ortodoxias de las asambleas y que emprende una lucha en solitario para llevar el autobús tal, solamente apoyado pues por los vecinos, etcétera, etcétera. Es decir, que de la película se había evaporado toda la, digamos, infraestructura política, técnica que tenía el autobús, ¿no? El autobusero. Me sorprendió. Y hoy, ayer, veo que aprovechando el Congreso de Comisiones Obreras, el 13 Congreso de Comisiones Obreras en Cataluña, Comisiones Obreras reivindica su papel en el secuestro del 47. Y dice, Manuel Vital no iba por libre. Claro. O sea, entonces dice, no, era afiliado a Comisiones Obreras y miembro del SUC. Entonces dicen una serie de cosas, no sé, mentiras, ¿no? La idea de secuestrar un autobús estaba en el ambiente, no fue una invención suya. O quien sacó a Vital de comisaría después del secuestro fue el sindicato, o que se dijera en la película que en ese momento no había escuela en Torrebaró cuando sí la había, o que Maragall no iba en el 47. Bueno, entonces claro, estas, pues, en fin, son comisiones, además es respetuoso con la película, porque la película es emocionante y al final, pues bueno, lo que hace la película es poner el foco sobre un hecho que para comisiones pues es un hecho evidentemente solemne y del cual se enorgullece y tal. Pero yo creo que esa es justamente lo que deben hacer, en fin, si no hay ofensa judicial o en fin, penal posible, ¿no? Pero eso es lo que deben hacer las personas cuando ven que los hechos son tergiversados por la ficción, ¿no? ¿Por qué hace eso la ficción? Pues eso lo hace la ficción por comodidad, porque no saben relatar una historia sin acudir a los mecanismos tan agradecidos de la ficción, ¿no? O sea, ellos tienen que utilizar, pues eso que decíamos antes, el western, el caballero solo, el hombre que tal, que se enfrenta a una estructura, porque eso, pues eso está 1000 veces explicado, 1000 arquetipos, tal y cual. Toda mi obsesión a la hora de mis libros y a la hora de todo lo que escribo es buscar una retórica propia para los hechos, ¿no?, que estoy narrando, ¿no? Para que, bueno, eso me lleva tiempo, Santos, me lleva tiempo, Hombre, me lleva tiempo, lo sé. O sea, vamos a ver, claro, coger, pues eso, los arquetipos de aquí y de allá y meterlos tal y cual en una historia de hechos para que así, pues tal, suba antes la mayonesa, pues en fin, es bastante fácil. Bueno, lo hacen porque es lo fácil, porque es lo comercial y porque les funciona con el mínimo esfuerzo. Y es irremediable y pasará siempre porque la vagancia y la pereza evidentemente forman parte de la naturaleza humana. Bueno, pero está bien, en cualquier caso, que los perjudicados hayan reaccionado como comisiones, ¿no? Diciendo, bueno, pues mire, todo esto de la película no es así, no es asá, no sé, que tendrá un impacto limitado porque la mayor parte de la gente que vaya a ver a la película se quedará, bueno, tendrá un impacto limitado, pero lo tendrá. Y esa es la manera, efectivamente, de reaccionar ante los excesos de los ficcionalistas. Como lo de Philip Tompkins también contra Sangre Fría, ¿no? Hombre, claro, el artículo, esta novelita sentimental de Sangre Fría. In Cold Fact, que tiene un título maravilloso. Pero bueno, ya ha llegado el momento, bueno, contrarrestando el mito de la superioridad de la monogamia. Explíqueme este Barney. Bueno, que encontramos papers que nos dan la razón. A usted, un metaanálisis no solamente a mí, No sé, pero de todas maneras no se implique tanto porque van a pensar cualquier cosa nuestros oyentes. Por observación. No se implique tanto. Yo observo la realidad. Dice, examinó
35 estudios previos abarcando casi 25.000 participantes de países como Estados Unidos, Australia, Portugal, España, Italia y Canadá. El objetivo principal fue evaluar si existen diferencias significativas en la satisfacción sobre la relación y el sexo entre individuos en relaciones monógamas y aquellos en relaciones no monógamas consensuadas, ¿no? Hay varios tipos, bueno, ¿no? Hay varios tipos. Entonces aquí vamos a hacer una cosa. Usted ahora me va a leer los resultados y yo le voy a hacer unas matizaciones, digamos, ¿vale? Me parece muy bien. ¿Me parece bien? Venga. Me parece bien. Hallazgos claves, venga. Satisfacción en la relación sexual, en la relación y en la relación sexual. Los resultados indican que no hay diferencias significativas en la satisfacción general de la relación y la satisfacción sexual entre las personas en relaciones monógamas y aquellas en relaciones abiertas. O sea que los monógamos y los abiertos disfrutan lo mismo. Bueno, pues mire, aquí ya para empezar hay una categorización insuficiente porque, claro, cuando uno dice que es monógamo, ¿vale? Lo siguiente que hay que preguntar es... ¿practicante o solo simpatizante? Porque es que igual la cosa es más complicada, ¿sabes? Bueno, volvamos a aquello de el monógamo, sí, pero la nostra es la mesmaca, ¿no? O sea, claro, monógamo asimétrico, como exacto, el federalismo, ¿no? Bueno, mito de la superioridad de la monogamia. El estudio desafía la creencia común de que las relaciones monógamas son inherentemente superiores en términos de satisfacción y estabilidad en comparación con las relaciones no monógamas consensuadas. Ah, muy bien, Santos. O sea que este estudio viene a apoyar esto que se divulga con tanta frecuencia en los colorines, ¿no? Ya sabe, los colorines sobre todo del país de Viva la Frígida, hay con, bueno, el Yodona, es tal, y demás. Y es que la felicidad en pareja no depende de cuántos sean en la foto, ya sea un dúo, un trío, los que sean, ¿no? Lo importante es que todos sonrían. Hombre, que esto todos es muy antiguo. estén de acuerdo. Mira, esto es muy antiguo, Santos, y ya lo probamos, y lo probamos con el comunismo. Lo probamos con el comunismo. Esto de que todos sonríen y ¡ay, la felicidad de la pareja abierta y todo esto! Mire, ya lo probamos con el comunismo. Ignora lo mismo que el comunismo. Elementos claves de la naturaleza humana entre los que están el demonio de los celos. Claro, los celos, la envidia. Importancia de la comunicación y el consentimiento. Un factor crucial identificado es que la satisfacción en las relaciones está más relacionada con la comunicación abierta, el consentimiento mutuo y la claridad en los acuerdos establecidos entre las partes, independientemente de la estructura de la relación. Ah, muy bien. La ilusión del contrato, ¿no? También en la pareja. O sea, que nos sentamos los dos bien juntitos, un poco a lo Rousseau, ¿no? Y nos ventilamos de un plumazo toda la teoría evolutiva que dice, ¿sabe lo que dice Santos, no? Que la monogamia humana surgió no sé cuántos millones de años hace para facilitar algo que, en fin, me parece importante en la suerte del devenir humano, ¿no? La cooperación en la crianza de los hijos. Eso sí, combinada con infidelidades clandestinas, claro, para diversificar las oportunidades reproductivas, los practicantes, los simpatizantes. Pues eso, claro, es que es monogamia de boquilla. Claro. Luego dice, infidelidad contra no monogamia consensuada. Mientras que la infidelidad puede ser una causa común de conflictos en relaciones monógamas, en las relaciones abiertas donde existen acuerdos explícitos sobre la no exclusividad, este factor no suele ser un problema central. Ah, bueno, sí, solo faltaría que uno firma un contrato y al primer cumplimiento lo demandan, claro. Aunque, oiga, he oído que estos contratos tienen un poco de letra pequeña, que si con una del trabajo no puede ser, que con la niñera tampoco, que más de 2 veces con la misma ni hablar. En fin, que los rosenianos son celosos y celosas, como todos. Sí, se cree. Bueno, eso entonces, no lo dice el paper. A ver. Dice, sí, pero no, pero ¿sabe cuál? Ahora le voy a explicar. Mire, ¿cuál es entonces la razón de este paper, ¿no? Pues mire, la mala ciencia, es muy simple. La mentira. Vaya, por Dios. Sí, algunas cuestiones metodológicas también. El sesgo de la autoselección. La gente participa voluntariamente en este estudio. Pero sobre todo, mire, es que este estudio está hecho preguntándole a la gente, ¿no? Y la gente contestando. Eso es lo mismo que cuando les pregunta a la gente, ¿y la frecuencia de sus relaciones sexuales? No sé cuánto es, tal y cual. Y sabes usted, 8, 9 a la semana, en fin, etcétera, ¿no? Y así salen unas... Tal. Mire, cuando se le pregunta a la gente por estas cuestiones, sobre todo si uno va voluntariamente a ofrecerse con un estudio, uno siempre pone su carita más
seductora. Sí, es que la pareja abierta es magnífica, es estupenda, forma parte de nuestra superación cultural, de la naturaleza, etcétera. Pues no, Santos, mala ciencia. Pero en cualquier caso, sépalo bien. Aquí, allí o sobre cualquier otra cosa, al mundo nada le importa. Un podcast de Arcadi Espada y El Mundo con la colaboración de Yaiza Santos.